Tengan todos ustedes muy buenos días, estimados hermanos y amigos de la Iglesia Bíblica de Bello. Hoy, en el Día del Señor, estaremos meditando en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Leamos esta porción de las Escrituras. Dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. En los primeros 4 versículos, es decir, los versículos inmediatamente anteriores, se puede observar que los apóstoles, en este caso específico Juan, anunciaban lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían contemplado y palpado, con el fin de que los lectores, es decir, la iglesia, tuvieran comunión con ellos, con los apóstoles. Pero que esa comunión con los apóstoles los condujera a la comunión con el Padre en Cristo. Juan entonces, luego de esto, en los versículos que serán motivo de estudio el día de hoy, procede en su carta a mencionar la naturaleza de Dios y cuáles son las condiciones que se deben tener en cuenta para que se pueda obtener esa comunión con el Padre. En primer lugar, menciona que el creyente en su conducta moral debe imitar a Dios. Y en segundo lugar, la segunda condición es que el creyente debe tener clara su responsabilidad ante el pecado, ser consciente de su naturaleza pecaminosa. En el día de hoy estaremos meditando en la primera condición, la conducta moral del creyente. Y para ayudar a nuestra mente y tener una comprensión global de nuestro estudio, meditaremos en los siguientes 3 puntos. Primer punto, hermanos, estaremos hablando del mensaje oído. Dios es luz, que lo encontraremos en el versículo 5. Como segundo punto, veremos el mensaje revela enemistad, andando en tinieblas, que lo encontraremos en el versículo 6. Y como nuestro tercer y último punto, veremos el mensaje revela comunión, andando en la luz, que lo encontraremos en el versículo 7. Sin más preámbulos e introducción, iniciemos con nuestro primer punto. El mensaje oído, Dios es luz. Debemos recordar, hermanos, y tener presente que Juan con su carta quiere prevenir y quiere instruir a la iglesia acerca de algunos que dentro de la misma iglesia estaban enseñando y engañando a los hermanos con falsas doctrinas, mezclando creencias actuales con la doctrina cristiana, pretendiendo hacer del cristianismo una doctrina intelectualmente respetable, colocándola al nivel de la filosofía y pensamiento del momento. Entonces, de esta forma estaban enseñando lo que llamamos doctrinas de hombres, ideas de hombres. Es por eso que Juan indica que existe un mensaje de Cristo que han oído y que anuncian. De esta forma podemos ver aquí 3 cosas. Primero, esas palabras deben ser tenidas en cuenta según lo que ya había escrito inmediatamente antes, es decir, de los versículos 1 al 4. Ellos, es decir, los apóstoles, se les había manifestado Cristo y ellos lo habían podido oír, ver, tocar. Entonces, el mensaje que ellos estaban anunciando tenía una autoridad suprema. No era un mensaje que provenía de los hombres, sino que provenía directamente de Cristo. Un mensaje eterno
que existía desde el principio y no eran ideas nuevas que provenían de la mente de los hombres, aunque tuviesen buenas intenciones de actualizar la doctrina cristiana, no eran correctas. Los apóstoles anunciaban el mensaje de Cristo. También podemos ver que Juan habla en nombre de todos los apóstoles. Es decir, él no está hablando en términos singulares, diciendo lo que he visto y lo que he oído, eso anuncio. No, hermanos. Juan utiliza estos verbos en plural, con el fin de dar más fuerza al mensaje, enfatizando que Cristo se ha revelado y manifestado a un grupo, no a una sola persona, de modo que el testimonio de ellos es verdadero. Estos, quienes lo vieron, oyeron, tienen la autoridad para hablar. Miremos por un momento Efesios 2:20. Por favor, dirijámonos a esta porción de las Escrituras. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El apóstol Pablo, quien escribiera esta carta a los Efesios, aproximadamente en el año 60, es decir, antes de que Juan escribiera su primera carta, fue inspirado por el Espíritu Santo. Y Pablo, mencionaba que los apóstoles fueron elegidos para poner el fundamento sobre el cual sería edificada la iglesia. Entonces, estas palabras de Juan están edificando la iglesia en este tiempo en que se estaban enseñando errores dentro de ella. Glorias sean dadas a Dios por los obreros que Él levanta y guían a la iglesia por la sana doctrina. También podemos ver, hermanos, que los apóstoles estaban obedeciendo al mandamiento dado por su maestro. Dice el versículo 5, el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Vayamos por un momento a Mateo 28, 19 y 20. Dice así la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos, se puede inferir que absolutamente todos estaban anunciando la vida eterna a Cristo, y lo estaban haciendo con gozo, queriendo que los que lo oyesen a ellos también tuvieran ese mismo gozo de tener la comunión con el Padre. Esto lo podemos ver en los versículos 3 y 4, que dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cristo anunció el mensaje del Padre. Los apóstoles, a su vez, anunciaron el mensaje de Cristo. Nosotros, hermanos, como iglesia, debemos rogar a Dios que la iglesia actual tenga este mismo sentir de los apóstoles, anunciar a Cristo con gozo. Si seguimos con el versículo, vemos que Juan anuncia cuál es el mensaje. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Juan en sus escritos describe de forma breve aspectos de la naturaleza de Dios en sus varios escritos.
vemos que en el Evangelio, en el capítulo 4, versículo 24, él menciona que Dios es espíritu. En su primera carta, la que está siendo motivo de estudio por nuestra parte, él describe en el versículo 16 del capítulo 4, Dios es amor. Y en nuestro versículo del estudio está él mencionando Dios es luz. La palabra que en español es luz, en el original griego se utilizan varias palabras dependiendo lo que se quiere tratar de indicar, es decir, dependiendo del contexto. Aquí debemos tener en cuenta, primero, que Jesús en su ministerio terrenal nunca dijo específicamente que Dios era luz. No lo oímos, no leemos que él haya dicho específicamente esto, pero en toda su enseñanza, en resumen, se puede concluir que así lo es. Por esa razón, lo que Juan dice es un resumen de su mensaje. Sin embargo, también es bueno que recordemos que Jesús sí dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Y también lo que dice en Juan 10:33, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Jesús, el Padre, son uno solo, por lo tanto, son la luz. También debemos tener en cuenta, hermanos, que Juan no afirma específicamente qué aspectos de la luz es que él tiene en mente. Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto, como ya lo dijimos, y la intención con la cual él escribió la carta, se puede inferir. ¿Qué es lo que se puede inferir? Cuando Juan dice que Dios es luz, quiere contradecir a los falsos maestros gnósticos que estaban enseñando que por medio de la luz de su enseñanza llegaban al verdadero conocimiento. Entonces, solo Dios puede traer la luz. Solo Él trae el verdadero conocimiento por medio de su mensaje. También con la palabra luz, Juan está indicando el carácter santo de Dios. Pues en los versículos de 6 al 10 del primer capítulo se menciona lo contrario, es decir, las tinieblas, que es andar en mentira, es andar en maldad, es andar en pecado. Entonces, Juan emplea el término luz para representar la bondad moral, la verdad, la justicia y la santidad de Dios. Y esta es la esencia de nuestro Dios. Juan luego, para resaltar aún más su santidad, si vemos el versículo 5, hace una doble negación de imperfección en su carácter santo. Dice, no hay ningunas tinieblas en él. No hay ningunas tinieblas en él. Una doble negación enfática. Si la luz es santidad, entonces las tinieblas son el mal moral. Los gnósticos o falsos maestros estaban enseñando que Dios, el Ser Supremo, era luz deslumbrante, pero también eran profundas tinieblas, pues había permitido a un espíritu de oscuridad malo crear un mundo malo, y por otra parte Dios había creado un cuerpo, el cual era malo y era la cárcel del espíritu bueno. De esta manera, Juan enseñaba a la iglesia que Dios es santo, es su naturaleza, Dios es luz y creador de todo, pero Él todo lo ha creado bueno, y el hombre se ha desviado en su pecado. Dios es totalmente diferente al ser humano, sin embargo, desea la comunión con Él. Dios desea que nosotros tengamos comunión con Él
mediante su Hijo Jesucristo. En síntesis, hermano, el mensaje que Juan transmite de Dios acerca de su bondad moral establece la base sobre la cual se puede evaluar si tenemos comunión o no tenemos comunión con Él. Dios es luz y con esta idea llegamos a nuestro siguiente punto. Nuestro siguiente punto que dice: el mensaje que revela mentira, andando en tinieblas. Hermanos, Juan demuestra a la iglesia la forma en que no solo los falsos maestros, sino los creyentes pueden ver si realmente tienen una comunión con el Padre, ya que no dice ellos, es decir, los falsos maestros, sino que Juan dice nosotros, es decir, todos. Es la parte que dice si decimos que tenemos comunión, si decimos que tenemos comunión. Sus verbos están incluyendo a todos. Con esto, Juan quiere dar a entender que aún el creyente verdadero puede engañarse pensando que está en comunión con Dios. Si nosotros recordamos, en el Antiguo Testamento hay un diagnóstico que Dios da de nuestro propio corazón y nos recuerda lo malo que es. Vayamos por un momento a Jeremías 17, del 9 al 10. Dice así la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Qué engañoso es nuestro propio corazón. Los falsos maestros enseñaban la idea de que como el cuerpo era malo, no importaba entonces lo que se hiciera con él y se podían satisfacer sin límites sus apetitos carnales. Pues, puesto que el cuerpo era malo, era indiferente lo que se hiciera con él. De esta forma estaban dando rienda suelta al pecado. Pero eso sí, por medio de su contemplación mística para llegar al conocimiento, pensaban que estaban en comunión con Dios. Falsamente estaban llevando al creyente al pecado, de donde Dios los había rescatado. Estaban reforzando la abominable idea natural que tiene todo ser humano de simplificar el pecado, de mirarlo como algo pequeño, como si dijese: yo puedo pecar, no pasará nada, es de humanos pecar. Ellos estaban pisoteando todo el mensaje de Cristo y toda su obra, pues Cristo hizo al creyente libre de la esclavitud del pecado. Si alguien decía estar en comunión con Dios, pero andaba en tinieblas, traía a la memoria las palabras de Jesús en Mateo 15, del 8 al 9. Vayamos por un momento a esta porción de las Escrituras. Mateo 15, del 8 al 9. Dice así la palabra de Dios: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los falsos maestros estaban engañando a los creyentes. Por esa razón la iglesia debía estar atento en detectar estos falsos maestros, entendiendo que no es solo por las palabras que se conoce quiénes son de la verdad, sino también es necesario ver sus obras, como lo dijo bien Jesús en Mateo 7, de 16, un versículo bien conocido: por sus frutos los conoceréis. De otra parte,
Vemos, hermanos, la incongruencia de las palabras del ser humano, que muchas veces dice una cosa, pero realmente y al final hace otra. Y allí estamos incluidos todos, hasta el creyente. Nosotros somos falibles. Pero esto hace que brillen más las palabras infalibles de Dios. El mensaje que los apóstoles escucharon de Jesús: Dios es luz y en Él no se encontrará ninguna mancha de maldad, de imperfección y de error. El mensaje de Jesús es puro. Como ya se mencionó, estar en tinieblas es estar en pecado. Por lo tanto, se estaba mintiendo y no se estaba practicando, no se estaba haciendo, no se estaba caminando en la verdad. Juan desenmascara la falsa enseñanza, hace volver la mirada hacia la verdad de los que estaban siendo engañados y advierte a los creyentes del engaño en el que uno mismo puede caer creyendo estar en comunión con Dios. En síntesis, si Dios es luz y alguien está en tinieblas, no puede tener por ningún modo el gozo de la comunión con el Padre, sino que el engaño, la mentira y la hipocresía reinan en toda su vida. Con esto, entonces llegamos a nuestro tercer punto, el mensaje que revela comunión, andando en la luz. Y meditaremos teniendo ya en cuenta cuál ha sido el mensaje, Dios es luz, y cuál es la condición por la cual el creyente puede conocer si es un verdadero discípulo de Cristo, si anda en la luz, porque si anda en tinieblas se está engañando a sí mismo. Juan no solo piensa en desenmascarar la mentira, sino que él también piensa en revelar la verdad. Y lo hace utilizando la palabra pero, con el cual inicia el séptimo versículo. Pero. Y utiliza esta palabra de manera que se puedan confrontar las dos ideas, es decir, la del versículo 6 y la del versículo 7. Está Juan confrontando estas dos ideas. Si decimos que tenemos comunión con Dios y hacemos maldad, entonces mentimos. Pero, si hacemos lo justo, imitándolo, entonces se cumple lo del versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tendremos comunión con Dios y con los hombres y además seremos limpiados del pecado. Al contraponer las dos ideas, se aprecia de mejor manera la segunda, andar en la luz. En este versículo podemos ver que Juan obvia la parte si decimos que tenemos comunión, que sí aparece en el versículo 6 con el cual inicia. Es decir, cuando la persona quiere darse a conocer, quiere darse gloria con sus palabras. En este versículo 7 solo dice si andamos en luz. Esto quiere enseñar la humildad que había aprendido Juan de su maestro, quien era manso y humilde de corazón. Y ahora quiere que la iglesia lo aprenda. No son las palabras las que dan evidencia del verdadero creyente, sino el que ha aprendido de Jesús y lleva su yugo, teniendo mansedumbre y humildad. Aquí, hermanos, ya no hay lugar a desenmascarar los falsos maestros. Juan lo que quiere es poner un estándar moral. Y los gnósticos, los falsos maestros, estaban lejos de ser un ejemplo para la iglesia.
ni aunque cambiaran sus falsas ideas, podrían ser dignos de ser tomados como ejemplos. Es más, ni siquiera el mejor creyente de la época, ni el más piadoso, ni aun el apóstol Juan tomaría ese lugar, sino que él lo otorga a Cristo, el verbo de vida. Si andamos en luz como Él está en luz. Miremos qué dice el versículo 12 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Dice así la palabra de Dios. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan recuerda estas palabras de Jesús y las recuerda a sí mismo a la iglesia. Nadie tiene luz por sí mismo. Nadie puede llegar al conocimiento por ideas humanas, por la contemplación mística, sino solo a través de Cristo. Si el creyente está en Cristo, siguiendo con nuestro versículo, tendrá koinonía, tendrá compañerismo, tendrá comunión, tendrá una relación estrecha, se ayudarán unos con otros. En el versículo 9 al 10 del capítulo 2, vayamos allá por favor, vemos lo siguiente. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Juan recordaba bien las palabras de su amado maestro, pues él las había escrito en su evangelio. En el evangelio, capítulo 15, versículos 12 al 13, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo es nuevamente el ejemplo para la iglesia. Ese es el estándar de koinonía, de compañerismo y de amor al que debe llegar la iglesia. Los falsos maestros estaban engañando con la enseñanza que había dos clases de creyentes: los que habían alcanzado el conocimiento y los que no habían alcanzado ese conocimiento. El resultado era que se miraba por encima del hombro, se aborrecía a los hombres inferiores y se despreciaba a la gente ordinaria que no habían alcanzado el conocimiento. Entonces estaban afectando grandemente la comunión cristiana. Nuevamente Juan desenmascara la falsa enseñanza junto con los falsos maestros que supuestamente eran verdaderos espirituales. Juan quiere enseñar a la iglesia de que en la comunión y compañerismo unos con otros surgirán pecados, diferencias, chismes, conflictos, peleas, envidias, celos, orgullo, egoísmo y otros pecados que son inherentes a las relaciones entre seres humanos. Juan está poniendo en aviso a la iglesia de que los pecados seguirán existiendo, que andar en la luz no significa no pecar, sino que andar en la luz significa que la luz pone de manifiesto nuestras tinieblas, nuestras maldades. Y también andar en la luz es mantener una práctica moral de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y si en todo caso se peca, practicar la comunión, la confesión del pecado mediante el arrepentimiento. Aquí la humildad es importante para reconocer el pecado, pero los falsos maestros negaban que tenían pecado. El andar en la luz de Cristo les aseguraba a los creyentes el beneficio de la santificación progresiva. Cuando Juan dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo,
limpias todo pecado, el verbo que utiliza en griego no está haciendo referencia al perdón, a la liberación de la culpa, sino que hace referencia más bien a la limpieza, a la purificación, a que Dios limpiará progresivamente la vida del pecado. Es decir, nuestra santificación crecerá. Andar en la luz muestra el camino a seguir y evita que se desvíe hacia las tinieblas. Es imposible que se desvíe hacia las tinieblas. Jesús es la luz, no hay tinieblas en Él alumbra nuestro andar. Hermanos, si esta palabra de Dios que estudiamos y meditamos el día de hoy no cambia tu vida de manera que tú ames más a Cristo, entonces estarás siendo oidor olvidadizo, oidor mas no hacedor. Tú eres responsable de que esta palabra produzca fruto en ti. Por esta razón, escucha ahora qué puedes hacer con lo que aprendiste hoy. Escuchemos algunas aplicaciones. Hermano, comprométete con Dios mismo y procura escuchar y oír el mensaje de Cristo, las palabras del Padre, las cuales están contenidas en las Escrituras. Léelas con anhelo, con hambre y sed de Dios, buscando qué pecados debes dejar, qué pecados te son ocultos y buscando el servicio a Dios, verificando cómo le puedes seguir, cómo le puedes servir hoy. Al aprender el mensaje de Cristo, su voluntad para con el ser humano, no debes guardártelo para ti, no debes pensar solo en ti, sino debes pensar en la gloria de Cristo. Debes anunciar su mensaje con gozo, de manera que la voluntad del Padre de tener comunión con sus hijos sea cumplida. Hazlo con prontitud, a tiempo y fuera de tiempo, con amor, con pasión, sin indolencia. Anuncia el mensaje de Cristo. Hermano, no te adecues al pensamiento de este mundo. No te engañes pensando que eres muy bueno. Tienes que renovar tu mente y entendimiento con la palabra de Dios. Tú tienes un corazón engañoso y perverso. Tú tienes pecados ocultos que quizás no sabes que existen. O quizás tienes pecados ocultos que estás practicando a escondidas. Tiembla, hermano, tiembla. Porque si tú eres hijo de Dios, Dios que es luz, traerá a la luz el pecado y serás avergonzado. Y si no eres hijo de Dios, tus tinieblas no te dejarán ver y caerás en el hoyo, en el infierno. Ama a tu hermano. Tú no eres un homicida. Si tienes problemas en tus relaciones, que es normal que todo ser humano tenga problemas en las relaciones, pídele a Dios que te ayude, que te dé la humildad de reconocer tu error y pedir perdón. Y pídele amor para perdonar a tu hermano cuando falle contra ti. Y no solo eso, ayúdalo en sus necesidades cuando tú tengas el poder para hacerlo. El que anda en la luz de Cristo tiene comunión con sus hermanos. Procúralo con todos, no solo con los que te caen bien. Si no lo haces, estás demostrando que tú no eres su hermano, no eres hijo de Dios. El que quiere ser amigo, como dicen las Escrituras, ha de mostrarse amigo. No pienses, hermano, que estás en comunión con Dios si tu santificación no es progresiva, si tu santificación no crece, no aumenta con el tiempo. Tus pecados actuales no pueden ser iguales en grado a los de hace un año. Preocúpate si no creces en santidad. Si tú no tomas acciones radicales en contra del pecado, tu arrepentimiento puede que sea falso.
tomar acciones concretas, correctivas, para no caer en pecado, es signo de que quieres santificarte. Hermano, tú no tienes nada bueno que puedas ofrecer a Dios. Sin embargo, Dios por medio de Cristo te ha amado con amor eterno, se te ha revelado, te ha dado ojos para verlo, oídos para oírlo, ha traído vida para ti. Él es la luz de tu vida, jamás se apagará la luz de tu camino en medio de las tinieblas. En todo momento Él será quien guíe tus pasos, en los momentos buenos o en los momentos de angustia. Él con su luz se revelará más a ti, conocerás más de su misterio y podrás tener su amor en ti, de manera que puedas tener el gozo más grande que jamás puedas imaginar. Cristo es tuyo y tú eres de Él. Ese es el gran gozo del cristiano. Amigo, tal vez sea la primera vez que escuches de Jesús como la luz del mundo. O tal vez ya lo hayas escuchado, pero estés desperdiciando los mejores años de tu vida, los cuales nunca volverán. No creas que tú tienes el favor de Dios si andas en tinieblas, si andas en pecado. Te estás mintiendo, no estás en la verdad. La mentira te está engañando. Las tinieblas te guiarán a la condenación. Cristo hoy puede ser tu luz. Puedes tener comunión con Él y con sus hijos y disfrutarás del gozo de la vida eterna, de la libertad de la esclavitud del pecado y de la libertad de la culpa del pecado. Acércate a Cristo y deja que su luz disipe las tinieblas de tu propia vida, tan cierto como la luz del alba disipan las tinieblas de la noche. Oremos, hermanos. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, por este día en que tú nos has permitido meditar en tu palabra, en la primera carta de Juan, que nos ha hablado acerca de andar en la luz, no andar en las tinieblas, porque este es el mensaje que hemos oído de ti. Tú eres luz, no hay tinieblas en ti. Permite, Dios, que estas palabras que meditamos el día de hoy produzcan fruto de arrepentimiento, que traigan mayor conocimiento de ti, de Cristo, del Padre. Que este conocimiento nos lleve al arrepentimiento, a la pureza, a la santidad, que nuestra santificación crezca cada día más, que nosotros no seamos igual que como somos hace un mes, sino que te amemos más, te deseemos más, oremos más, leamos más tu palabra. Solo tú puedes producir eso en nosotros, solo tú puedes traer la luz a nuestras vidas. Ten misericordia a nosotros y danos la gracia para amarte más, para obedecerte más y anunciar el mensaje que hemos oído de ti. Despierta tu iglesia, Señor, y despierta nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, de manera que podamos anunciar tu mensaje con amor, con gozo, para que los demás que oyen tu mensaje y que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo, ellos también vengan a disfrutar de la comunión con nosotros y contigo mediante tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por este mensaje y te ponemos este día en tus manos, en el nombre de nuestro gran Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Habiendo dado gracias a Dios por el mensaje, me despido. No sin antes darles las gracias por estar conectados por medio de esta manera, de forma virtual. Dios mediante, dentro de 8 días estaremos nuevamente trayendo un mensaje de arrepentimiento, de edificación, de santificación con la carta del apóstol Juan. Dios los bendiga. Hasta pronto.